hermanos, ¿cómo están? Es un gusto verles nuevamente, hermanos. Antes de comenzar, mientras pasan nuestros hermanos, solamente recordarles que el día 8 de mayo vamos a tener nuestra Santa Cena o la Cena del Señor, o lo que se conoce también como la comunión. También quisiera anticiparles a los servidores, más que nada a los líderes. Vamos a empezar próximamente y les vamos a dar más detalle más adelante. Vamos a tener un seminario o una capacitación dedicada al liderazgo, pero les vamos a dar más información adelante. Así que vamos ¿qué les parece si se ponen de pie, hermanos? Vamos a hacer una oración para que sea nuestro Dios quien dirija la palabra de Dios en esta oportunidad. Cierren sus ojos, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí, Señor. Gracias, Señor, por poner en el corazón de mis hermanos esa fidelidad, ese deseo de conocerte, Señor. Y gracias, Señor, por hacer que ellos sean obedientes también a ese deseo que tú has puesto en ellos. Concédenos que tu Espíritu Santo, Señor, se vea manifestado en el crecimiento espiritual por el cual tu palabra ha sido enviada, Señor. Que el tema que vamos a tocar en esta oportunidad penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos y que nuestros corazones sean edificados, Señor, para que podamos tener conciencia de que estamos delante de ti y podamos entender un poco más acerca de lo que nos corresponde a nosotros como responsabilidad delante de ti, Señor. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, Padre, para que podamos aprender de tu palabra. Bendícenos con ella y que podamos crecer en ese conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús esperamos y confiamos en ti, Señor, que vamos a salir bendecidos de esta oportunidad, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, salúdense unos a otros. Sean todos bienvenidos. Los jóvenes en esta oportunidad se quedan acá con nosotros en el santuario. Los niños pasen a sus salones. Y vamos a continuar, hermanos, estudiando la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pedro a su iglesia. La semana pasada estuvimos viendo dos virtudes más de la lista que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos ha dejado. En esta oportunidad vamos a tocar posiblemente, si alcanzamos a llegar, 3. Dios permita que la hora que tenemos sea más larga de lo normal. Vamos a leer, hermanos, en el primer capítulo de Segunda de Pedro. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Primera de Pedro 3, 1:3, perdón. Primera de Pedro 1:3 en adelante. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que hemos estado viendo una lista de virtudes cristianas, que las podríamos llamar esas virtudes parte del carácter cristiano. O podríamos resumirlo como tener el carácter de Cristo o tener características de lo que debe ser un cristiano. Alguien decía que hasta el mundo espera que los cristianos seamos diferentes, menos nosotros. Parece que nosotros no hemos entendido nuestra vocación y nuestra elección.
En esta oportunidad vemos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dicho en los versículos que hemos leído que todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, y ahorita vamos a ver acerca de lo que es la piedad, es un tema, es una virtud que muy poco, hermanos, o quizá nunca se menciona en los púlpitos. Pero vamos a ver que para todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro, ya nos han sido dadas por su poder, por su bondad, por su voluntad. Y estas cosas que nos han sido dadas de parte de Dios, que tiene que ver con toda la salvación, pues es un regalo de Dios, lo entendemos, es un paquete maravilloso que Dios nos ha regalado y es gratis para nosotros. Dice que también nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Fíjate, no dice si desarrollan estas cosas van a llegar a ser participantes, sino dice somos ya participantes de la naturaleza divina. Hay muchas versiones que se mencionan por aquí y por allá donde dicen, es que, bueno, yo sigo siendo la misma persona porque es mi vieja naturaleza. La vieja naturaleza que describe Romanos 7, que todavía mora en mí, pero es que la verdad, hermanos, si somos honestos y conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, ya nosotros tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Compartimos la misma naturaleza de Cristo en nosotros. Lo que necesitamos es poner en esa naturaleza, debido a las cosas que ya nos ha dado, las maravillosas promesas y regalos que Dios nos ha dado, ponerlas por obra. Por eso es que en el verso 5 el apóstol Pedro dice, después de todas estas cosas que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por todas estas cosas que nos ha dado, añadid, dice, ¿qué? A vuestra fe, virtud. Y va en un escalafón. A la virtud dice conocimiento, al conocimiento hay que añadirle dominio propio, al dominio propio hay que añadirle paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y por último al afecto fraternal amor. Y luego dice que si todas estas cosas están en nosotros y abundan, dice que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y fíjate bien, sin fruto, es bien importante esta parte o esta frase de dar fruto es algo que debemos manejar constantemente, una conciencia de que como creyentes Dios quiere que nosotros demos fruto, frutos de justicia. Por lo mismo, hermanos, vamos a ver entonces de qué se trata la piedad. La palabra que se usó para piedad en el griego es eusebia. Y es una frase muy difícil de interpretar, hermanos, porque no tiene un significado específico en sí, sino que se usaba para la persona que practicaba lo que se conoce, digamos, como una verdadera religión. Es una persona que vive piadosamente o que tiene eusebia, describe a una persona que le tiene reverencia a Dios. Es una persona que cumple fielmente sus deberes espirituales y morales. En pocas palabras, es un cristiano que vive conforme a la vocación por la cual ha sido llamado. O sea, una persona piadosa no es aquella persona de que ve a alguien que tiene necesidad y le da una moneda únicamente. Ah, qué piadosa esa persona. O cuando alguien está a punto de ser golpeada y o sea, yo le quiero dar un golpe a esa persona y me dice, por favor, piedad. Ok, voy a tener piedad de ti. No, eso no es ser piadoso en sí. Ser piadoso es muchísimo más, hermanos. Es una persona que cumple fielmente sus deberes cristianos. Pero como ya lo hemos visto, la salvación es un regalo de Dios, pero nuestra responsabilidad es otra cosa. Nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios, cosa que muchas personas en otras iglesias confunden. Entonces, estas personas en otros lugares se vuelven legalistas, tratando de irse por una lista de no hagas, no hagas, no hagas, deja esto, no te acerques a aquello y no lo otro, pero lo hacen de una manera orgullosa, supersticiosa, no entienden lo que es la piedad. Mira,
Por ejemplo, ser una persona piadosa es comportarse como un verdadero cristiano. Y son cosas de las que vamos a ver un poquito. Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente del patrón en el trabajo, tenemos un comportamiento tal vez que sea diferente que cuando el patrón no está en el trabajo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Hay personas que cuando no está el patrón, dicen algunos que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Bueno, eso no es una manera piadosa de vivir. O sea, cuando está el patrón, se comportan de una forma, ¿no? Que vea el patrón que sí estamos trabajando, ¿no? Que el patrón sí vea que yo sí me gano los centavos que me paga, para ver si me paga más. Bueno, esa actitud no es correcta delante de Dios, pero el asunto es que esa persona está haciendo lo que debe hacer, pero porque hay alguien que lo está viendo. ¿O qué tal si estamos manejando en la carretera y de repente se pone un policía detrás de nosotros? Entonces ya vemos, revisamos si vamos exactamente a la velocidad, a ver, estamos viendo si la aseguranza está en su lugar, hasta nos paramos firmes y nos ponemos tiesos, ¿no? Pero esto, hermanos, no es una característica o no debe de ser así, porque si no estamos haciendo nada malo, no deberíamos preocuparnos si un policía está al lado de nosotros, a no ser que traigamos un muerto en la cajuela o algo así, ¿no? El asunto es, hermanos, ¿por qué pongo este ejemplo? Son ejemplos bastante torpes. En algunos lugares las personas cuando ven al pastor casi se persignan, porque están viendo, híjole, estaré bien vestido, no estaré haciendo nada malo, que no me vaya a ver el pastor, dicen algunos. El asunto es que hay algo que motiva a estas personas para comportarse lo mejor que pueden, ¿verdad? ¿Sí se entiende el punto? Esto es piedad. Hacer lo que nos toca hacer, hermanos, delante de Dios, teniendo la conciencia que Dios está 24 horas al día, 7 días al año, 365 días en todo el año, en el mes y en el año, perdón. El asunto es tener una conciencia de que Dios está allí viendo, no con la idea de que si cometo un error Dios me va a dar un latigazo, no, sino tener una conciencia de que tú estamos delante de Dios en su presencia, que Él está viendo nuestras acciones y no solo las acciones, también nuestros pensamientos y motivaciones. Y a raíz de eso nosotros debemos manifestar reverencia a Dios. De eso se trata la piedad. La piedad no tiene que ver, hermanos, con que una persona sea bastante activa dentro de un ministerio, que sea muy responsable, podría ser parte de ello, pero no lo es el todo, que tenga muchas actividades, que sea muy responsable, que ore bastante, que lea la Biblia mucho, pero si lo hace por unas motivaciones equivocadas, eso no es ser piadoso. Lo que debe motivar nuestra piedad o las actividades que nosotros hacemos dentro de un ministerio o nuestro comportamiento o nuestro carácter cristiano o la piedad debe ser motivada por reverencia, admiración y alabanza a Dios. De eso se trata la piedad. Mira, el tema de la piedad, como les decía al principio, no es un tema muy popular hoy en las iglesias, porque este tipo de cosas son como de, ay hombre, eso es para niños, eso es para cuando apenas hace 55 años que creí en Cristo. Pero no, la piedad, hermanos, es la esencia de la vida cristiana. Mira, es verdad que para unos es mucho más interesante hablar del infierno, de ángeles, demonios, de calles de oro, de la venida de Cristo, de la guerra de Rusia, de Gog y Magog y todo ese montón de cosas que son impresionantes y que están en la Biblia, claro que sí, pero sería mucho más importante que aprendamos el fundamento de lo que debemos nosotros con responsabilidad delante de Dios hacer. Y una de las cosas es vivir una vida piadosa, de piedad, una vida que sea, en pocas palabras, con devoción a Dios. Esa es otra palabra que tiene que ver con la piedad, tener devoción a Dios.
Y esto de tener devoción a Dios no tiene nada que ver, o más bien no es únicamente el levantarse por la mañana, hacer una oración, leer la Biblia, cosa que es muy bueno y muy necesario. A eso se le llama devocionales diarios, que en los que meditamos en unos pocos versículos de la Biblia, meditamos en ellos, oramos y ya luego nos dedicamos a nuestros quehaceres diarios. Eso es un devocional que deberíamos tener todos y cada uno de nosotros. Debemos tener intimidad con Dios, pero no solamente se limita a eso, se limita a todas nuestras actividades diarias. La iglesia, hermanos, ha perdido el interés en desarrollar ese verdadero carácter cristiano, esa verdadera vida de piedad. Pablo menciona una lista de características de cómo debe ser una vida cristiana o cómo desarrollar un carácter cristiano. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23, los menciona Pablo como frutos del Espíritu. Vamos a ver eso, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo aquí menciona que estas características o estas virtudes cristianas son el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Para algunas personas el fruto del Espíritu Santo es correr alrededor de la iglesia como locos, tener los ojos en blanco, temblar, vomitarse, tener sueños raros y muchas cosas bien raras. A eso le llaman tener al Espíritu Santo de Dios. Pero tener el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo se ve manifestada, hermanos, en estos frutos, que también podríamos conocerlos como virtudes. Pero hay más listas que la Biblia nos menciona. Tenemos Colosenses 3:12 de características o virtudes que debemos desarrollar como creyentes verdaderos para tener una vida piadosa. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y vemos una lista bastante detallada en Efesios 5, hay una lista mucho detallada también. Hay Efesios 4:2, hay otra lista, tenemos Santiago 3:17 y Pedro en esta oportunidad menciona esta lista de virtudes, 7 virtudes que las acabamos de mencionar, en 2 de Pedro 1, del 5 al 7. La piedad, hermanos, es más que el carácter cristiano, abarca la totalidad de la vida cristiana. Todo lo que tenga que ver con mi vida cristiana, eso es la piedad. Pero una vida vivida correctamente. Podríamos decir que la piedad es una vida en acción, pero una acción genuina, verdadera. Por eso el Nuevo Testamento lo aborda resumidamente cuando habla de toda la característica de una vida de piedad, lo aborda en una sola palabra, piedad o eusebia, que fue la palabra que se usó. Aunque la palabra piedad, hermanos, se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento, la Biblia entera está compuesta o es un libro, podríamos decir, que se trata de cómo vivir una vida de piedad. Y mira, y la piedad tiene mucho provecho. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 7, Pablo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Fíjate, Pablo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Refiriéndose Pablo, el apóstol Pablo, a aquellas ideas que tenía el judaísmo acerca de lo que debía ser una vida de piedad.
sino que Él dice que las deseche, esas fábulas, esas historias raras que luego se mencionaban antes y que todavía ahora se mencionan, pero ahora más adaptadas a nuestros tiempos. ¿De qué tiene de beneficio, de qué tiene de provecho para una persona que esté contando cosas en un púlpito que fue y viajó a tal lugar y que hizo esto y esto y lo otro, o que tuvo un sueño donde volaban las Biblias, o que le dio un temblor en la tarde o en la noche cuando estaba dormido y que un demonio se le apareció burlándose? O sea, ¿qué provecho tiene eso en nuestras vidas de piedad? ¿En qué edifica eso a la iglesia de Cristo? Es morbo nada más, cosas que no ayudan a nada. Desecha esas fábulas profanas y de viejas chismosas se refiere acá. Y dice, ejercítate para la piedad. De manera, hermanos, que la piedad podríamos decir que debe ser como una carrera que tenemos por delante. Se trata de nuestra vida cristiana. Verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Si vemos la importancia de poner atención en la piedad, es una lástima muy grande, hermanos, que temas tan importantes hayan salido de los púlpitos hoy en día. De hecho, hay muy poco libro escrito acerca de una vida piadosa. Casi no hay información sobre esto, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo está más enfocado en distraer la vida de las personas que creen en Dios en cosas que no aprovechan para mucho. Y no digo que no aprovechen, hermanos. Conocer acerca del infierno no es que lo menospreciemos, no es que menospreciemos acerca de la venida de Cristo, no es que menospreciemos todas esas cosas que luego impactan la atención de la gente, pero es que hay un orden. Necesitamos conocer primero cómo vivir. Necesitamos primero, hermanos, presentarnos a Dios aprobados, para luego poder entender estas cosas. Ya cuando nosotros, hermanos, manejemos estas cosas tan básicas, entonces podemos llegar por allá. Pero primero, hermanos, debemos aprender a tener una vida piadosa. Mira, como les decía, la palabra piedad se usa muy pocas veces en la Biblia, pero toda la Escritura nos enseña cómo vivir piadosamente. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué, hermanos? Y piadosamente, estudiando acerca del infierno. ¿Dice así? No, ¿verdad? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También dice la palabra de Dios que el conocimiento de la verdad nos conduce a la piedad. Por eso es que les digo que la palabra de Dios en todo su contexto es un libro que nos ejercita para la piedad. El conocimiento de la palabra de Dios es el que nos puede dar, si lo practicamos, nos puede ejercitar para la piedad. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según, ¿qué? La piedad. La piedad. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro advierte también en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, advierte
acerca de la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es la segunda venida de Cristo, cuando ya no va a venir como un cordero tierno y humilde, sino ahora va a venir como un guerrero fuerte a destruir a los pecadores que no se han arrepentido. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora podemos ver ese orden. Cristo es verdad que va a venir. Si Cristo va a venir, va a agarrar a su iglesia, la va a arrebatar, van a suceder todas esas cosas que están allá en el Apocalipsis, de las cosas que ahora muchos están predicando hoy en día. Claro que van a haber grandes desastres naturales, claro que hay demonios, claro que hay diablo, claro que existen todas estas cosas, pero el conocimiento de estas cosas nos debería de guiar corriendo a vivir unas vidas santas, como dice el apóstol Pedro, y piadosas. Vivir piadosamente, santamente, ese es el propósito, hermanos. Si nosotros no practicamos estas cosas, si no entendemos, si no nos interesan, pues posiblemente nos vamos a llevar una sorpresa muy desagradable en aquellos días. Vivir piadosamente no solo es para los pastores, no solo es para los ministros, no solamente es para los servidores o para el liderazgo de la iglesia. No es la vida piadosa, no solamente es para un grupo de súper espirituales y súper santos, no es para un grupo de llamados únicamente. La vida piadosa es para todos y cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo, que se han refugiado en esa salvación gratuita, en esa misericordia que Dios ha tenido por nosotros. La vida piadosa, hermanos, la podemos desarrollar. Por eso el apóstol Pedro dice, después de hacer cuando recita desde el verso 3, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, del 3 al 5, donde dice este montón de cosas maravillosas que luego suenan muy confusas, que todas las cosas las hemos recibido, a causa de y que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo hay que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia ¿qué? Piedad. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros desarrollar, porque esto ya nos ha sido dado por gracia, por amor, misericordia. Es parte de la vida cristiana. Vemos entonces, nos podemos preguntar qué exactamente es la piedad, porque mira, escuchaba la definición de un súper ungido de Dios, que vivir piadosamente es todo lo que tenga que ver con Dios nada más. Es una respuesta muy, no sé, muy confusa, ¿no? Pero lo podemos resumir, hermanos, primeramente como el carácter cristiano. El carácter cristiano. O sea, no es algo ahora, hoy en día, bastante poco común, como les decía, pero ahora que le digan a una persona, esa persona es bien piadosa, no, yo creo que nunca se oye, ¿verdad? Pero sería lo más elevado que se le podría decir a una persona. Pero las personas quieren escuchar, oh, ese hermano es un gran ungido de Dios, o el Señor lo usa mucho, o ese hombre es, cuando ora, se le caen hasta los granos a la gente, o no sé qué cosas, pero les gusta que sean alabados de esa manera, que hacen las cosas muy bien, que tienen grandes personalidades, que cuando
algunos están predicando, otros se revuelcan en el suelo y eso les agrada, pero que les digan, ese hombre es un hombre que vive bajo la piedad, o es un hombre piadoso, o es una mujer piadosa, no se oye, pero debería de interesarnos tener esa fama de vivir piadosamente, que la verdad, nuestro testimonio sea de una persona que vive la piedad, que ha desarrollado un carácter verdaderamente cristiano, que se parece a Cristo en su carácter, humildad, paciencia, que se vean los frutos del Espíritu Santo morando en él. Vemos, hermanos, que tiene que ver, bueno, más bien la piedad tiene que ver con la devoción a Dios. Un ejemplo de una vida piadosa, vamos a Génesis capítulo 5, verso 21. En Génesis capítulo 5, verso 21 tenemos el ejemplo de Enoc. Verso 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó, fíjate, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando habla de que caminó, no dice que salían a caminar al parque, hermanos, no se refiere a eso, sino que se refiere a que vivió bajo el temor de Dios. Esto habla de una relación que tenía con Dios. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por un lado vemos que Enoc caminó con Dios, tuvo una relación con Dios, y en el otro vemos que él agradó a Dios. ¿Cómo pudo Enoc agradar a Dios? Era porque tenía conciencia de que Dios estaba allí, porque tenía una relación con Dios, porque conocía a Dios, cómo era Dios, su santidad, su amor, su poder, su paciencia, su majestad, y su admiración hacia Dios lo llevaban a tener una vida piadosa, que agradaba a Dios. La vida de Enoc se centraba en Dios, no en sí mismo, no en agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios. Esta actitud personal hace que una persona tenga devoción a Dios, pero es una devoción, hermanos, no de palabras. No es una devoción, hermanos, que cuando se nos rueda una lágrima cuando estamos cantando una alabanza a Dios únicamente. Puede ser parte de. Es una devoción que surge, hermanos, de tener la conciencia de que Dios está allí, que Dios es santo. Se trata de tenerle temor a Dios, se trata de tener amor a Dios, su obra y todo lo que tenga que ver con Él, y también tener un deseo de conocer más de Dios. Se trata de Dios, esto se origina en Dios. Es de una relación perfecta entre yo, y lo pongo así, yo y Dios. O sea, es un interés en agradar a Dios únicamente. Mira, Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es tener devoción a Dios. El hecho de que ya no vivo yo, ya mis deseos, mis pasiones, mis intereses, ahora ya son los intereses de Dios. Las cosas que antes me interesaban, ahora tiene que ser, y lo digo así, tiene que ser ahora mi prioridad primero Dios, su obra, agradarle a Él antes que agradarme a mí. Que sea una prioridad Dios, su ministerio, los mandamientos de Dios. Es alguien que vive, hermanos, pensando únicamente en buscar la gloria de Dios y no la gloria de sí mismo. No buscar una buena reputación, una buena fama para que la gente hable bien de sí, de mí mismo, sino buscar que Dios sea glorificado, aunque de mí no se hable bien. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Fíjate bien, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Poner prioridad a Dios, su ministerio, su obra, tiene que ver con negarse a uno mismo. Que a veces, hermanos, hay personas que no les importa si el mundo se quema, siempre y cuando ellos puedan satisfacer sus deseos. Pero una persona que tiene devoción a Dios, una persona que quiere vivir una vida piadosa, está pensando más en que Dios sea glorificado y no en que yo salga bien. De eso se trata, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así piensa una persona piadosa, una persona que se niega a sí mismo. Nuestras motivaciones hacen la distinción, hermanos, entre una persona religiosa, una persona buena gente, una persona que es moralmente buena, una persona fervorosa que solamente piensa en hacer todas estas cosas que son buenas, pero que al final lo que buscan es gloria propia. Las motivaciones hacen la diferencia. ¿Qué es lo que me motiva a mí? Puede responder si yo soy un religioso o solamente busco mi propia gloria o verme bien o quedar bien con todos. O si busco la gloria de Dios, si esa es mi motivación, aunque yo me vea mal, pero si Dios es glorificado viéndome yo mal, entonces es que estoy practicando la piedad. Si mis motivaciones son la gloria de Dios, si yo leo la Biblia para que Dios sea glorificado por medio de lo que estoy aprendiendo a través de la enseñanza que Dios me está dando a mí, para podérsela compartir a otros, pero si yo busco la gloria de Dios, para que Dios haga la obra en esa persona y al final esa persona glorifique también a Dios, entonces estoy viviendo piadosamente. Pero si lo hago, estudiar la palabra de Dios, cosa que es algo muy importante y necesario, pero si lo hago para agarrarme con otro que dice que sabe mucho de la Biblia y estar peleando con esa persona en cuestiones de conocimiento, entonces no es una vida piadosa. Puedo orar 5 horas diarias, pero si mi oración es nada más para venir y decirles, hermanos, miren todos los callos que tengo en la rodilla de tanto orar por ustedes, es algo bueno, pero mi motivación no es la gloria de Dios. Mi motivación entonces sería presumirle a ustedes que yo soy una persona piadosa, pero no lo soy. ¿Sí se entiende ese punto, hermanos? Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios. De eso se trata. Hay muchos ejemplos de hermanos en toda la escritura que ellos tuvieron una vida de piedad. Como les decía, caminó con Dios, habla de su relación, y su relación con Dios como fruto fue agradar a Dios, la obediencia a Dios, porque conocía que cómo es Dios. Así que el temor a Dios es algo muy importante, hermanos. Pero el temor a Dios no es un concepto únicamente del Antiguo Testamento, como algunos dicen, que algunos piensan que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios enojón, que no perdonaba, que era tremendo, que nomás aventaba juicios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos, gracias a Cristo, tenemos un Dios ya más nice, más tranquilo. Algunos piensan así. Es más, algunos predican así. Algunos es más cuando vienes y le dices, hermano, pero la Escritura habla ciertas cosas acerca de este comportamiento. ¿En dónde dice eso, hermano? ¿En el Antiguo Testamento? Oh, no, no. El Antiguo Testamento es que Dios allá era imparcial, era muy enojón. No. Mira, primera de Juan 4:18 dice, y podría algún inteligente decir, pero Juan dice que en el amor se echa fuera el temor, así que no hay que tenerle temor a Dios, y algunos minimizan el temor a Dios y maximizan el amor a Dios. ¿Sí han visto eso en algunas ocasiones? No, es que Dios ahora en el Nuevo Testamento es puro amor. No,
Dios simplemente es amor, pero también es fuego consumidor, como dice el libro de Hebreos. Él no deja de ser. Próximamente, hermanos, los domingos vamos a estar conociendo quién es Dios, hermanos, por medio de los atributos de Dios, para que tengamos un mejor entendimiento de a qué Dios nosotros adoramos, para hacerlo de una mejor manera y más correcta. Pero fíjate en Apocalipsis 15:4, este es el Nuevo Testamento, Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cómo comienza? ¿Quién no te temerá? El temor a Dios es real. Era en el Antiguo Testamento y debe ser ahora en nuestro tiempo también. No debe cambiar. Pero hoy predomina el amor. Ahora Dios es más amor que hay que tenerle temor. No. Jeremías 32:40, cuando profetiza el profeta, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y qué dice? Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31, también vemos que dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que de manera, hermanos, que el temor a Dios tiene que ver también como uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Isaías dijo del Señor Jesús en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de ¿qué, hermanos? Y de temor a Jehová, del mismo Señor Jesús. Y le hará entender diligente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El temor a Dios es otro de los temas que no se menciona mucho dentro de las iglesias, a no ser cuando se trata de pedir dinero. Ahí se le meten temor a la gente, miedo más bien, que si no dan, Dios se va a volver a los tiempos del Antiguo Testamento y les va a caer maldiciones. Pero hay dos tipos de temor, hermanos. Uno es el temor que habla de terror, de miedo, de espanto, pero no es el tipo de miedo que debemos tenerle al Señor. Lo que nosotros debemos tener es el siguiente, que es de reverencia, de admiración, porque es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, es un Dios bondadoso. Es reverencia, es un Dios santo principalmente. Pablo habla de la gente del mundo en Romanos 3:18, que no hay temor delante de los ojos de ellos, no hay temor de Dios. La gente del mundo anda haciendo lo que le da su gana, simple y sencillamente porque no tienen temor de Dios en ellos. No hay temor. En algunas iglesias, algunos creyentes tampoco tienen temor de Dios, no tienen conciencia de que Dios está viendo todo el tiempo. Pablo habla también, o el salmista más bien, habla de la reverencia y admiración en el Salmo 133. Pero también tener temor, vemos en el Deuteronomio 6:2, hermanos, voy un poquito rápido porque quiero abarcar lo más que pueda. Deuteronomio 6:2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué puso los mandamientos? Para que temamos a Dios. Apocalipsis 15:3 otra vez. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones
vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Esta es una alabanza, es un cántico que se cantó allá en el desierto con Moisés y se volverá a cantar en los días del juicio del Señor. Todos cantaremos ese cántico. Por un lado podemos ver el amor de Dios y también su misericordia, pero debemos retomar, hermanos, la reverencia y la admiración a Dios. Debemos volverlo a retomar. La reverencia, hermanos, ese temor a Dios, eso es vivir en santidad, pero también vivir piadosamente. ¿Sí se entiende eso, hermanos? El problema es que hemos puesto demasiado alto el amor de Dios, y sí lo es, pero hemos desbalanceado todos sus atributos. O sea, ahora ya Dios es únicamente amor para algunos, y solo hablan de amor cuando les conviene, obviamente, pero no hablan de su justicia, su santidad, no hablan de la reverencia que debemos tener, no hablan de otras cosas más que de su puro amor. Y por cierto, es un amor que ni siquiera es bíblico, es un amor degenerado que ellos tienen. La piedad, hermanos, seguimos al siguiente punto. A la piedad, o a vivir una vida piadosa, o tener devoción a Dios, tenemos que agregarle el afecto fraternal. El afecto fraternal, la palabra que se usó es Filadelfia, o tener un amor o un cariño de amistad, de compañerismo. Si queremos tener una vida piadosa con Dios, o tener esa reverencia a Dios, o queremos tener devoción a Dios, debemos amar a sus hijos, ¿verdad? Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. También en el verso 8 del mismo capítulo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Existe una dificultad muy grande y real, hermanos. Una dificultad grande y real dentro de las iglesias. Es difícil amarnos unos a otros. Es difícil tener un amor fraternal. Es por eso que la Escritura una y otra vez menciona como mandamiento que debemos amarnos unos a otros con amor fraternal. Romanos 12:19 es uno de esos versículos. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Empieza este versículo diciendo: el amor sea sin fingimiento, porque hay una especie de amor, hermanos, que es hipócrita, que es de palabra, en el que a veces desde acá arriba, bueno, no acá exactamente, sino de los púlpitos, la gente dice: los amo, hermanos, en el amor del Señor, pero es una palabra nomás, solo es una palabra. O personas que se abrazan: ay, hermano, cómo te amo en el amor del Señor, y más tarde están hablando mal de esa persona. Eso no es amor, es un amor fingido, sino que dice que aborrezcamos lo malo, sigamos lo bueno, amémonos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No la honra mía, sino la del otro. Pero hacemos lo contrario, deshonramos al otro para salir honrado yo. Primera de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal, estos hermanos de Tesalónica sí practicaban el amor fraternal, pero fíjate la instrucción del apóstol Pablo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, no hay límite, debe ser más y más. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Es un mandamiento
que es dirigido para cada uno de nosotros, porque es algo muy difícil de lograr. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por eso es que debemos amarnos unos a los otros, porque Dios nos ha amado a nosotros y todos hemos sido engendrados por Dios. Hay varios tipos de amor en la Biblia, hermanos. Está el amor filial, que es el que acabamos de hablar, que busca como objetivo principal buscar un afecto, una emoción o algo uno hacia el otro. Y está el amor eros, que es el amor entre novios, podríamos decir, entre parejas, es un amor sensual o sexual, físico, que también busca la satisfacción carnal de la otra persona o mutuamente. Y lo que vemos que el motor o la fuente de estos dos tipos de amores está basado en lo que es la otra persona. ¿Sí se entiende eso? O sea que yo puedo amar a una persona filialmente o sensualmente por lo que me puede ofrecer o por cómo se ve o por cómo me hace sentir. Las amistades por lo general, hermanos, tenemos amistades porque nos sentimos bien unos con otros, ¿verdad? Y por eso hacemos elección entre este es mi amigo y este no, o este es más o menos mi amigo porque no concordamos muy bien. La diferencia entre estos dos tipos de amores, bueno, y el amor ágape, que es la siguiente virtud, que es la más importante, que la que vamos a ver ahorita, es que el amor filial y el eros busca algo en la otra persona. Y el amor ágape es al revés. Nosotros tenemos que dar algo a esa persona. Veamos Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amor de Dios, porque este tipo de amor proviene directamente de Dios y no lo puede tener cualquier persona. Este amor es el que no le da su merecido al otro, sino que al contrario, en vez de venganza, lo que pagamos es amor a esa persona. Y amor no es el concepto que muchas personas tienen, no es escribir poemas, no es escribir cartas, no es mandar corazoncitos, no es dedicar canciones. Ese es el otro tipo de amor, ese es eros. Este tipo de amor es el que menciona Primera de Corintios capítulo 13. Veamos rápidamente, hermanos. Primera de Corintios 13, donde dice en el verso 3, vamos a leer desde el 1 mejor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y aquí, como podemos ver, hay muchas obras maravillosas que podríamos hacer, pero si no lo hacemos con la motivación correcta, entonces de nada sirve. Verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos hacer el peor o el más grande sacrificio, como quemar nuestros cuerpos para que toda la gente hable bien de nosotros, pero si la motivación no es el amor, de nada sirve, obviamente, delante de Dios. Pero si el deseo de la persona es
que lo saquen en las revistas, en las redes sociales y se haga un video viral, entonces claro que sí le sirve, pero nomás para eso. Pero delante de Dios no sirve para nada. Y estas son las cualidades del amor. Verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero vemos que esto es el amor ágape, del cual nosotros tenemos que poner más atención para poder desarrollarlo también como una virtud piadosa que debe de verse manifestada en nosotros, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Este amor tiene su origen en Dios. Esta lista que Pedro nos ha dado en el verso 3, como podemos ver, dice que todas estas cosas que tienen que ver con la vida y la piedad nos han sido dadas ya. Ya las tenemos nosotros y fueron dadas por su divino poder, por su bondad, para que seamos, porque somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Está en nosotros en el momento que creímos. Está en nosotros en el momento que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hermanos, hay personas que dicen que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Eso es una vil mentira. Lo que no creemos, que el Espíritu Santo sea hablar en lenguas. Eso es lo que nosotros creemos. El Espíritu Santo, lo que creemos es Dios habitando dentro de nosotros, capacitándonos y dándonos el poder para poder desarrollar el carácter cristiano. No voy a hablar acerca de las lenguas, no es el tema en este momento, hermanos, pero hay personas que confunden al Espíritu Santo con hablar en lenguas. Yo no voy a decir si sí es correcto o no es correcto eso, pero lo que sí voy a decir, hermanos, que el Espíritu Santo es nada más y nada menos que Dios morando en nuestros corazones, trayendo el poder para poder desarrollar el carácter cristiano, para poder desarrollar frutos del Espíritu Santo en nosotros y no para hacer cosas que no tienen nada que ver con la vida de piedad. El Espíritu Santo obra estas cosas en nosotros, nos da el poder para vencer. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: recibiréis poder. Y es ese tipo de poder para llevar una vida práctica, para poder practicar su palabra, para poder amarnos unos a otros como Dios manda que nos amemos. Es algo que sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos lograr. No es una opción para nosotros tener al Espíritu Santo. En el momento en que nosotros creemos, tenemos al Espíritu Santo. En el momento que creímos. Romanos 5:8, vemos, continuamos viendo el amor y estoy ya casi a punto de terminar, hermanos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se muestra el amor. Vemos que Dios, aún siendo nosotros pecadores, podemos decirlo de esta manera, siendo aborrecibles por Dios, porque estábamos mugrosamente llenos de pecado, siendo enemigos de Dios antes, Cristo murió por nosotros en esa condición. De esa misma manera nosotros debemos amarnos unos a otros. Yo no debo, este es un ejemplo, mira, de amor ágape. Yo no debo, o más bien, yo debo amar a mis enemigos. Y fíjate, hablar de un enemigo de esta manera, porque el amor no es una palabra, no es poner un texto en las redes sociales, te amo, hermano, sino es acción. Y a veces este tipo de acción no se va a ver, porque en lo privado es cuando nosotros manifestamos quién realmente somos. En lo privado yo acá les puedo decir, hermanos, yo imposible que odie a nadie. Miren, yo los amo a todos, hermanos. Es más, les mando besos y abrazos a todos. Pero solo Dios sabe qué es lo que hay en mi corazón.
¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que pasa cuando estoy solo? Cuando tú estás solo o sola. Que cuando nos entrampamos en discusiones mentales con aquellas personas que nos irritan. Cuando nos entrampamos y peleamos, es que le hubiera dicho, o es que cuando lo vea, y eso no es amor. Ojalá y tenga un accidente y yo vaya pasando y lo encuentre ahí aplastado en la carretera. Eso no es amor. Eso no es amor, hermanos. El amor se debe manifestar en aquella persona a la que nos irrita, nos hace daño, a las que no son muy agradables y los hay por todas partes. Se debe manifestar, hermanos, deseándoles bendiciones. Orar por esa persona. Orar por esa persona, desearle el bien, aunque yo salga mal. De eso se trata el amor. No devolver mal por mal, sino bendiciones. No quiere decir, hermano, que si tienes un enemigo vayas y ahorita le vayas a rogar y a llorar y a besarle los pies. No se trata de eso. Sino cuando tengas oportunidad, haz el bien. De eso se trata, no de devolver mal por mal, orar por esa persona. No debo tener esos deseos de venganza. Eso es amar a esa persona, aunque es muy difícil, pero para Dios, no hay nada imposible. Aunque yo salga perjudicado, Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, nuestro Señor Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el punto. Podemos hablar, podemos decir, podemos dedicar canciones, podemos mandar tarjetas, peluches, regalos, chocolates, pero podría ser esto solo palabras y no hechos. Debemos amar en esos momentos tensos, duros, calientes, mostrar que de verdad Dios mora en mí. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Podemos decir eso nosotros, hermanos? ¿Somos como Él? ¿Amamos como Jesús ama? ¿Nos ha amado? Romanos 5:5, y con esto sí termino, hermanos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que obra en nosotros produciendo estas maravillosas virtudes que deben estar en nosotros. Como dice Pedro, y ya con esto sí termino, volvamos al versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pónganse de pie, hermanos. Como podemos ver, estas virtudes son el fruto de Dios morando en nosotros. Estas virtudes son Dios obrando en nosotros, pero como podemos ver, tenemos que tener una actitud no pasiva. No es una actitud de, ay, que Dios haga la obra cuando Él quiera, no, debemos procurarlo. Por eso es que el apóstol Pedro dice, vosotros también añadid a vuestra fe todas estas cosas, hermanos. Y no solamente son todas estas cosas, hay muchas más, de las cuales en el transcurso de nuestros cultos, predicaciones, vamos a seguir hablando, porque lo que interesa, hermanos, es que desarrollemos el carácter cristiano y que tengamos una vida piadosa. Amén, hermanos.
Oremos entonces a Dios. Padre, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia, Señor, porque nos has dado grandísimas promesas, porque nos has dado cosas, Señor, que todavía no entendemos claramente, Señor, pero te ruego por tu gran amor y bondad, Señor, que vayas abriendo nuestro entendimiento para que podamos ir comprendiendo, Señor, y tener ese conocimiento del cual menciona tu palabra, ese conocimiento verdadero, Señor, de lo que tú has proveído a nosotros, y que basado a ese conocimiento de lo que has proveído para nosotros, Señor, la obra que tú has hecho a favor a nosotros es que nosotros podamos responder, Señor, en agradecimiento y fe, en amor, en obediencia, Señor, y que podamos desarrollar las virtudes que tu palabra menciona en todas partes de tu palabra, Señor, en todas partes de la Escritura, Señor. Que podamos, Señor, tener abiertos nuestros ojos del entendimiento y pongamos atención a esas cosas tan importantes, pero que se han dejado a un lado, Señor, para hablar cosas maravillosas, cosas, Señor, que a veces extraen, Señor, la atención de las personas sin poner atención en lo que realmente importa, que es la base y el fundamento de nuestra vida cristiana, Señor. Te ruego, Padre, que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo como lo has hecho hasta ahora, y que sea visible y palpable, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, esté gobernando en nuestras conciencias, en nuestras intenciones, y que vaya moldeando nuestras motivaciones, de manera que seas tú, Señor, glorificado en cada uno de nosotros, y que tu gloria, Señor, sea manifiesta por medio de nuestra obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra, y te ruego, Señor, que sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.